Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestras charlas acerca de esta figura interesantísima que es la extradición. Y te sigo recordando mi correo electrónico ah-mediovilla@hotmail.com para que me escribas y me des tus opiniones, tus puntos de vista, incluso tus críticas son bien aceptadas. Bien, hoy vamos a tratar dos temas interesantísimos desde mi punto de vista. Uno, la resolución que emite la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a la petición de extradición que hace un país al nuestro. Y otro tema, la libertad provisional que se puede otorgar dentro del procedimiento de extradición. Como habíamos dicho en tema pasado, el procedimiento de extradición en México se sigue de manera mixta. Esto significa que el juez tramita el procedimiento de extradición, él no resuelve, emite una opinión jurídica que no es vinculante para la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pues bien, una vez que el juez emite su opinión jurídica, y comentábamos que esto puede ser en 3 o en 5 días hábiles, envía el expediente junto con su opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta, a partir de que recibe el expediente, cuenta con 20 días para emitir su resolución. ¿Qué debe contener la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Pues primero tendríamos que decir que se trata de un acuerdo, no es una sentencia, pues se trata de un procedimiento administrativo. Este acuerdo deberá de contener la decisión de México de extraditar o no extraditar a una persona. Debemos tomar en consideración que la Secretaría de Relaciones Exteriores está representando al Poder Ejecutivo y en esa decisión soberana del Poder Ejecutivo está decidiendo si es procedente entregar a una persona o no. Esta resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores también podría emitirse de manera mixta. ¿Qué significa esto? Que la Secretaría de Relaciones Exteriores podría resolver entregar a una persona respecto de algunos cargos o respecto de algunos delitos y negar o rechazar la extradición respecto de otros cargos. Bien, la Secretaría de Relaciones Exteriores acostumbraba resolver la solicitud de extradición haciendo un estudio sobre cuerpo del delito y probable responsabilidad penal que resultaba a final de cuentas un defecto en las resoluciones. ¿Qué era lo que pasaba con antelación al año 2005? Pues la Secretaría de Relaciones Exteriores, respecto de pruebas que se habían desahogado en otros países, con valoración de las reglas del Código Federal de Procedimientos Penales y no siendo una autoridad jurisdiccional, resolvía en base a si se acreditaba o no el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal. La Suprema Corte de Justicia de nuestro país, me parece que de manera atinada, estableció que si se estudiaba el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal dentro de la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con pruebas desahogadas en el extranjero y además bajo reglas de valoración de un código mexicano, significaba violar la soberanía de los países. Por consiguiente, hoy día esto es evitado por la Secretaría y me parece algo correcto. Bien, comentábamos en su momento cuando platicábamos sobre la opinión jurídica del juez que la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene obligación de vincularse con esa opinión jurídica. Sin embargo, si es que no se vincula con la opinión jurídica, tiene obligación de explicar los motivos, las razones jurídicas de por qué no hay esa vinculación. Si no lo hiciera, entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores, comentábamos también en su momento, estaría violando el principio de legalidad y al violar el principio de legalidad, llegado el momento, el reclamado podría promover amparo argumentando violaciones al procedimiento y los jueces de distrito por lo menos podrían conceder el amparo para efectos de reponer el procedimiento y que la Secretaría de Relaciones Exteriores dictara una nueva resolución y en caso de que se dictara una nueva resolución en el mismo sentido, entonces esta tendría que ser subsanando esas deficiencias y por consiguiente fundando y motivando las razones del por qué no se vinculó con la opinión jurídica del juez. Bien, esta resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto. Dijimos en su momento que dentro del procedimiento de extradición, al no haber recursos ordinarios,
Esto significa que el único mecanismo de defensa que tiene el quejoso contra la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores es precisamente el juicio de amparo. Este juicio de amparo se tramita contra la resolución que pone fin al procedimiento, que es precisamente esta resolución de la Secretaría, y mediante ella también se impugnan las violaciones procedimentales. Estas violaciones procedimentales tendrían que haber repercutido en el sentido de la resolución de la Secretaría para efectos de que se puedan hacer valer en este juicio de amparo. Y también tendríamos que, si hay violaciones a derechos fundamentales, no tendría por qué el reclamado esperar hasta que se dicte la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pues bien, esta resolución regularmente tiene un contenido muy rico, tiene un contenido muy amplio, porque en ella se estudian todas y cada una de las excepciones que pudo haber hecho valer el quejoso, y todas aquellas excepciones que de manera sustituida el juez de distrito o de procesos penales federales haya hecho valer en acatamiento a la obligación que tiene de suplir la queja deficiente del reclamado. Es así pues que la Secretaría hace su estudio, y en ese estudio determina si es que procede o no la entrega del reclamado, repito, no inmiscuyéndose la Secretaría en más cuestiones que no sea esto, pues habría que insistir al respecto. El procedimiento de extradición es de carácter administrativo. Otro tema que quisiera tratar en este momento, porque me parece sumamente interesante, es el de la libertad provisional. Dentro del procedimiento de extradición puede otorgarse la libertad provisional. Los tratados internacionales y la costumbre internacional indican que la libertad provisional puede otorgarse de tal manera como si el reclamado estuviese siendo procesado al interior del país requerido. Siendo México país requerido, por consiguiente, la libertad provisional tendría que otorgarse conforme la otorga México dentro de sus procesos penales. Y tendría que serlo además como se otorga la libertad provisional en sus procesos penales federales. En materia de proceso penal federal tenemos una regla, y esta regla indica que todos aquellos delitos que no estén previstos en un catálogo de delitos graves son los que merecen la libertad provisional. Este catálogo está previsto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, de tal manera que cuando un juez hace la homologación del delito que le atribuye un país al reclamado con un tipo penal de nuestra legislación, y de ahí puede deducir que no se trata de un delito grave, entonces debiera conceder la libertad provisional. Hoy día hay una determinación que no constituye jurisprudencia, pero sí es una tesis aislada de un tribunal colegiado de circuito del Distrito Federal, en el que indica que durante la detención provisional con fines de extradición, que recordarán ustedes dura 60 días, el reclamado no tendría derecho a la libertad provisional. Las razones que da este tribunal colegiado de circuito son en el sentido de que en este momento no se tienen datos o no se tiene material para poder hacer ese ejercicio de homologación. Al no poder hacer este ejercicio de homologación, por consiguiente, no habría manera de considerar si se trata de un delito grave o no se trata de un delito grave. Estas son las razones fundamentales que se dan. A mí me parece que se está efectuando una carga en contra del reclamado por algo de lo que no lo podemos culpar, porque si bien es cierto que no se tiene ese material para efectos de hacer el ejercicio de homologación, esto no es responsabilidad del reclamado. Esto deriva de los tratados internacionales y deriva de la propia ley de extradición internacional. Por consiguiente, me parece un tanto exagerado que al reclamado se le atribuya este hecho para efectos de no otorgarle la libertad provisional, comentábamos. Otra circunstancia que se da en torno a la libertad provisional y que tiene que ver exclusivamente con nuestro país, y es en materia de la relación que tiene con Estados Unidos, es en el sentido de que actualmente no se otorgan las libertades provisionales por aquellas solicitudes que hacen los Estados Unidos de Norteamérica a nuestra nación por el delito de conspiración.
El delito de conspiración, en términos generales, significa que dos personas por lo menos se pongan de acuerdo para cometer otro delito. Ese delito, que es la intención de la conspiración, se le denomina delito propósito, de tal manera que la conspiración y los delitos propósitos son independientes. Y regularmente Estados Unidos hace a nuestro país la solicitud de extradición por los delitos de conspiración y no por los delitos propósito. Sin embargo, los jueces de distrito me parece que tienen un defecto al momento de pronunciarse sobre la solicitud de libertad provisional, y ese defecto consiste en adicionar los delitos propósito a la solicitud de extradición, cuando que Estados Unidos solamente está pidiendo la extradición por los delitos de conspiración. Luego entonces, la conspiración para nuestro país, o por lo menos para los jueces y tribunales de nuestro país, ha sido homologada al delito de asociación delictuosa. Este delito, por cierto, de asociación delictuosa, no está previsto dentro del catálogo de delitos graves que hace rato comentábamos, de tal manera que los efectos que tendría la solicitud de libertad provisional serían que un juez de distrito concediera la libertad en los casos de solicitudes de libertad por aquellas peticiones por el delito de conspiración. Sin embargo, este defecto hoy en día persiste. En otra ocasión hablaremos y abundaremos más sobre este tema, que es interesantísimo porque todavía faltarían muchas cosas por comentar. Por hoy dejaría ahí el punto para que lo analicen y que puedan considerar cómo, si bien es cierto que formalmente una persona tendría acceso a la libertad provisional, lo cierto es que materialmente se le hace nugatorio ese derecho, quizá por las cuestiones mismas de riesgos que tiene México de no cumplir con sus compromisos internacionales, puesto que regularmente los hechos que enmarcan estas peticiones de extradición son hechos muy fuertes, son hechos muy perseguidos y regularmente pesan sobre personas de suma peligrosidad. Pues me ha dado un gusto estar de nueva cuenta con ustedes, reiterándoles la invitación para que me escriban, para que emitan sus opiniones y, decía al principio, incluso sus críticas son bienvenidas. Que pasen buen día.